Bienvenidos al último capítulo de la temporada de Esto se acaba. Este capítulo vamos a hablar de... ¿Qué vamos a hablar? Dilo tú, que a mí me da la risa a veces. No me he reído esta vez. Vamos a hablar del efecto que tienen los océanos en el calentamiento global. ¿El efecto de los océanos? Ah, bueno. Sí, la capacidad de almacenar el calor que tienen los océanos y cómo están limitando el aumento de las temperaturas. Buah, pues molaría ir a grabarlo al océano. Se puede. Pero vamos a ir, a ver, ¿cómo vamos a ir al océano, Alberto? Yo conozco un océano. ¿Vale? Ya está, ya estamos en el océano. ¿Esto es lo que querías? Sí. ¿Y aquí puedes explicar ya tus cosas del océano? Hay un pez bastante feo, espero que lo expliques porque es tan feo. Pero yo no vengo a hablar de los peces, vengo a hablar de cómo los océanos regulan la temperatura de la Tierra. ¿De eso va el capítulo de hoy? De eso va el capítulo de hoy. Va, estaría muy bien grabarlo aquí, ¿eh? Sobre todo con este besugo. Mira, 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 un negacionista. ¿Un negacionista se ve? Es que hay mucha gente, ¿no? Habría que hacer que se fuera la gente. Adiós. Yo creo que si estás hablando tú durante media hora durante el calentamiento global, todo el mundo se irá. Vete a la mierda. Vamos, pero... Eso ha sido una beluga. Eso ha sido una beluga. Ya no me gusta el océano. A ver si puedes echarlos, diles algo para echarlos. El calentamiento global está causado por el ser humano. Está funcionando, está funcionando. Hemos aumentado 1,5 grados de temperatura media. Alberto, ¿dónde me has traído? Te he traído el océano donde tú querías. No puedo creer. Ahora, no me pidas cuando tengas que explicar las aguas residuales que te lleve donde las aguas residuales. Ah, sí, a una depuradora, sí, sí. Mira, mira. No nos van a hacer nada en principio, porque tenemos pase de divulgadores, entonces los tiburones no nos hacen nada. Somos nosotros peores que ellos, ¿no? Exacto. Pues nada, si estáis escuchando esto en podcast, no os lo estáis creyendo, pero de verdad, id a YouTube, porque estamos en el océano. Y no es un croma cutre de los que utilizamos nosotros. Ya, te imaginas que nos hemos comprado un croma bueno, por fin. Todo esto, entonces por eso hemos venido al Oceanographic y tenemos que dar al Oceanographic de Valencia. Al Oceanographic de Valencia. Y hay que dar las gracias a la Fundación Oceanographic, que se encarga de... Tú sabes explicarlo mejor, que eres experta de la Fundación Oceanographic. Bueno, más que experta... ¿Eres miembro de la secta? O sea, voluntaria, perdón. Soy voluntaria. Soy voluntaria del Oceanographic. Y Fundación Oceanographic se dedica, aparte de la divulgación, a la conservación de especies y hábitats. Porque el Oceanographic, a pesar de que la gente piensa que simplemente es un acuario, se dedica a muchas líneas de investigación, de recuperación, de restauración, tanto de hábitats como de especies marinas. Entonces aquí hacen una gran labor de conservación. En el Mediterráneo, la posidonia, que es una planta, no un alga, también están restaurando porque es un nicho ecológico, es un hábitat súper importante para toda la fauna que tenemos marina en el Mediterráneo. Los caballitos de mar viven en la posidonia. Viven en la posidonia, muchos caballitos de mar se enganchan. Sí, tienen DNI español, entonces. Sí. Vaya. O sea, que no hay que irse tan lejos para el tema de la conservación del hábitat. O sea, en el Mediterráneo ya ocurre, ya trabajan muchísimo en ello. Pero de verdad, ¿vamos a poder grabar aquí? No, esto es grabación ya. Esto es grabación ya. Esto ya se está grabando. ¿Esto ya es podcast? Sí, hay una cámara oculta ahí. Mira, ¿ves ese pez de ahí? Mira. Hay un besugo. Hay un besugo que tiene en el ojo. Hostia, es verdad. Eso es una cámara. Hostia, no lo había visto. Lo he contratado, le he pagado por 20 euros un besugo, haz lo que tú quieras. Pero con el presupuesto que no tenemos. ¿Cómo que no tenemos? ¿No te ha llegado el bizum de la Agenda 2030? ¿No? A mí ya me ha llegado. Mira a ver si chequea el móvil, a ver si te llega. Llega por Revolut. Pero hombre, a ver, esto sí que es un mozo. O sea, podemos grabar aquí, hemos colado un móvil, ahora en serio. Ah, no, un besugo. Claro, pero ¿cómo vamos a colar la mesa? ¿Cómo vamos a colar los trípodes, los focos que tenemos? Habría que echar a la gente. ¿Echamos a la gente? Echamos a la gente y grabamos a puerta cerrada en el Oceanographic, gracias a la Fundación Oceanographic y a Arancha, aunque no quiere que diga su nombre. Venga, sí. Esto se acaba, esto se acaba, esto se acaba y vosotros no hacéis nada y no hacéis nada y os da igual que esto se acaba y va a terminar muy mal. Bienvenidos al final de temporada. De Esto se acaba. De la primera temporada. De Esto se acaba. Un podcast sobre cambio climático con comedia. Yo soy Alberto Lacruz, soy el cómico del programa, pero no tendría sentido hacer esto sin esta pecera tan grande y tan guay que tenemos aquí de fondo y nuestra doctora, la doctora en Ciencias Ambientales, Estefanía Aparicio. ¿Qué tal, Estefanía? Muchas gracias, ¿Cómo Alberto. estás? Bien, aquí estamos. Estamos grabando este capítulo especial aquí en el Oceanographic. Primero porque vamos a hablar de un tema relacionado con los océanos. Exacto. Y además nos han cedido este espacio y estamos muy agradecidos. Queremos agradecer a Oceanographic
por cedernos este espacio tan especial. Desde la Fundación Oceanographic dedican parte de sus esfuerzos a estudiar el papel que tienen los océanos en el cambio climático, así que qué mejor lugar para hablar de este tema que en este final de temporada esto se acaba, que aquí, ¿no, Stephanie? En el Oceanographic de Valencia. En el Oceanographic de Valencia. Sí. Y además, es verdad que es una de las instituciones más concienciadas con el cambio climático. Alrededor del pabellón del Ártico y Antártico hay una exposición sobre bulos de cambio climático, que ese era nuestro tema y nos lo están chafando. Así que no sé si podemos pedir derechos de autor por eso. No, sí, además no. tienen un carrito de cambio climático que lo van llevando por todo el Oceanographic y ahí te explican los papeles que tiene el aumento de temperatura en los océanos, en las corrientes marinas. Ah, un carrito en plan el de los helados. Sí, sí. El camión de los helados. Tal cual. ¿Y tiene una sirena? No. En plan, no. ha llegado la Agenda 2030 y llegan... No, eso no, pero sí que van paseando con el carrito por ahí, súper chulo además. Vale, no os preocupéis, sí, porque creo que acabáis de ver una intro con cosas del Oceanographic. Si veis algún uniforme del Oceanographic con el logo de la Agenda 2030, no os preocupéis, todo está controlado, no pasa nada. No es nada peligroso en principio, ¿no? En principio no. Bueno, en el anterior capítulo, en uno de los anteriores capítulos ya hablamos de la Agenda 2030. Sí. Bueno, hablaste tú, de hecho. ¿Y qué tal? Bien. No lo he editado todavía. Vale. Sí, porque, bueno, cuando estéis viendo esto estaréis en junio vosotros. Nosotros estamos en mayo y hace mucho calor, en realidad. Y ha llovido. Pero esa lluvia creo que no desmiente el cambio climático, ¿no? No lo desmiente. Vale. Capítulo 3. Esto lo he visto en el circuito del Oceanographic. ¿Son las lluvias torrenciales desmienten el cambio climático? Y te das la vuelta y pone no. No, de hecho lo explicamos en el tercer capítulo, que las lluvias intensas y los fenómenos meteorológicos más extremos van relacionados sobre todo con el aumento de la temperatura. Aumenta el vapor de agua en la atmósfera es capaz de retener todavía más vapor de agua y al final precipita de forma torrencial. Vale. Capítulo 3. Capítulo 3. Joder, qué friki eres de tu propio podcast. Vaya. Pues nada, ha quedado la intro un poco rara, pero bueno, vamos a dar las gracias más queda 45 minutos de dar las gracias al Oceanographic por dejarnos este espacio. Para mí es mi segunda casa, el Oceanographic. Ya, ¿y tu primera casa cuál es? No voy a decir mi empresa. No voy a decir el nombre. Pensaba que ibas a decir tu pueblo, que es peor. No, es broma. Pues estamos aquí, una persona de un pueblo de Valencia y otra persona de un pueblo de Teruel, haciendo un podcast de cambio climático. ¿Y qué mejor, entonces, para seguir con este programa, que un corte del Daily Show, que es un programa que habla así de forma satírica de problemas de actualidad, y como muchas veces la actualidad es el cambio climático? Sí. Lo presenta Jon Stewart, es uno de mis programas favoritos en Estados Unidos, y Jon Stewart hace uno a la semana, o sea, hacen uno al día, pero el bueno, el de los viernes, creo recordar, lo hace Jon Stewart, que es una leyenda de la comedia en Estados Unidos, y he encontrado un programa específico que hablaba sobre un comité americano que hacía como... Básicamente, no sé si lo sabéis, pero en Estados Unidos a veces cuando el gobierno o el Senado quiere saber cosas para decidir cosas, convoca a los expertos de esas cosas. Hace poco se hizo famoso lo de cuando Mark Zuckerberg hizo sus declaraciones ahí, el dueño de Facebook y de Meta. Pues cuando quisieron saber cosas sobre el cambio climático, llevaron ahí unos cuantos expertos en cambio climático. Entonces, políticos del Senado americano empezaron a hacerle preguntas como para pillar, y este es el resultado. Larry Bouchon. It's not about affecting the global temperature and climate change. There's public comments out there that question has been asked and answered saying no. You should look at the scientific literature rather than the public comments. I suggest you get the Journal of Applied Meteorology and Climatology as opposed to the YouTube comment feed of Obama Lies 1776. But here's where Bouchon gives away the game. Of all the climatologists whose career depends on the climate changing to keep themselves publishing articles, yes, I could read that, but I don't believe it. I do not believe the scientists because it is their profession, not their hobby. No me creo a los científicos porque es su profesión y no su hobby. Si fuera su hobby, lo creería. Entonces, como esto es nuestro hobby, exactamente, nosotros estamos diciendo todo el rato la verdad. Exactamente. Con lo cual, según el senador republicano, sí. Entonces, a nosotros no nos pueden decir eso. Porque, bueno, sí que nos lo dicen, en realidad. ¿Cuántos comentarios nos llegan de cuántos pagan? 0 euros. De hecho, ya, gracias al Oceanographic por cedernos esto de forma gratuita. Sí. Porque si no, aquí no podríamos estar grabando. O sea, 0 euros. Fundación Oceanographic. Buah, Arantxa, que es nos ha hecho así. Detrás de la representante de los peces y los pezas de toda Valencia. Aquí hay un contaminante que se llama PFAS. ¿PFAS? PFAS, los PFAS, un contaminante emergente que lo estamos eliminando ahora en el agua residual y el agua potable. Vale, pensaba que era un nuevo colectivo discriminado. Pero no. No. Vale.
Vale, pues porque estamos aquí en el Oceanographic, porque hemos venido hasta el fondo oceánico que veis aquí detrás. Si estáis escuchando el podcast, simplemente pasado por las redes o por los vídeos o por los reels, porque la verdad es que es muy bonito. Ahora mismo hay un pez que me está haciendo ojitos, la verdad. Yo soy intolerante a cualquier tipo de pez, no me los puedo comer. Entonces tengo más empatía con los peces que con los perros, que a una mala sí que me los puedo comer. Qué mentiroso es si tiene un perro. Ya, pero unas malas, una situación de emergencia podría... Bueno, da igual, este no es el tema. El tema de hoy es... El papel que tienen los océanos en la regulación de la temperatura de nuestro planeta. ¿Los océanos? Los océanos. Regulan la temperatura. Ah, como un termostato. Más o menos. Sí, más o menos funciona como un termostato. En algunas puntas, sí. Es como un termostato. Así que en este final de temporada de Esto se acaba, capítulo 8 o 9, no sé más o menos cuál será. A saber. No vamos a decir número, ya veremos. Hemos venido hasta el fondo oceánico para hablar de cómo los océanos regulan la temperatura de nuestro planeta. Esto se acaba, esto se acaba, esto se acaba y vosotros no hacéis nada. Y no hacéis nada, y os da igual que esto se acaba y va a terminar muy mal. Bueno, pues seguimos en Esto se acaba. Seguimos en Esto se acaba y ya llegamos a la sección de divulgación. Y vamos a explicar por qué los océanos tienen un papel tan importante en la temperatura media de nuestro planeta. Vale. Esto se debe a porque hay diferentes factores que están interconectados, como la capacidad para absorber y almacenar el calor, la inercia térmica que tienen los océanos, la capacidad de transportar ese calor por diferentes partes del globo terráqueo y además de la capacidad que tienen de captar el CO2 que tenemos en la atmósfera. Los océanos son un sumidero de CO2 y captan parte del CO2 que tenemos en la atmósfera. Entonces, este bloque de divulgación lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado, vamos a explicar cómo acumulan ese calor y por otro lado, vamos a explicar cómo captan el dióxido de carbono. Perdona, es que tienes una tortuga preciosa justo detrás tuya y es imposible que alguien te esté haciendo caso ahora mismo si te está viendo en vídeo. Pasaos al podcast. Podéis ver la tortuga tranquilamente. De hecho, Alberto Aparici, este comentario va para ti. Por favor, dirígete al podcast y mira a tu tortuga. Es que es súper fan de las tortugas y nuestro fan número 1. Vale, pues empezamos primero con la captura de temperatura, de ese calor que tenemos remanente en la Tierra. Los océanos han capturado el 90% del calor que hay en la Tierra desde 1970. Anda. Eso significa que si no tuviéramos los océanos, tendríamos más calor en la Tierra, ¿vale? Pero tenemos la suerte de que el 70% de nuestro planeta es océano. Vale. Agua, mar, océano. Vale, de esto habrá negacionistas también. Del 70%. No, la gente, bueno, eso hay que verlo. Igual los terraplanistas. No sé cómo llevan lo de tema de las superficies y los volúmenes. Igual ahí hay un cambio. No tengo ni idea. No les cuadra Australia en sus cálculos y dicen que no existe. Esto es verdad, no lo digo de broma. Como en sus cálculos de que la Tierra es plana no entra Australia, dicen que no existe. Continúa, por favor, doctora. Vale, pues hay dos formas, ¿vale?, de regular la temperatura por parte de los océanos. La primera está la inercia térmica de los océanos y luego está el transporte del calor alrededor de todos los océanos que componen nuestro planeta. Vale. Entonces, primero, por un lado, ¿no?, la inercia térmica. Tenemos que diferenciar un poco de lo que es la inercia térmica del calor específico. El agua tiene un alto calor específico, que para los que no lo sepáis significa la cantidad de calor que almacena el agua para aumentar 1 grado de temperatura. Menos mal que lo has explicado porque hay gente que no lo sabía. Yo sí, Pero bueno. Y la inercia térmica, digamos que es la resistencia que opone ese agua a aumentar la temperatura. Digamos, la velocidad, qué tan rápido, qué tan lento es de aumentar la temperatura. En realidad están muy hilados esos dos conceptos, pero lo que nosotros vamos a decir es que los océanos tienen, como son tan grandes y tienen esa alta capacidad calorífica, tienen una vasta inercia térmica, es decir, tardan muchísimo en calentarse, pero ojo, también en enfriarse, y eso para nosotros va a ser un problema. Entonces, gracias a esa inercia térmica es por eso que podemos moderar la temperatura. ¿Has escuchado alguna vez que en la costa las temperaturas son más suaves? ¿Más que en el interior de cualquier continente? Claro. Pues es precisamente por eso. Porque los océanos son capaces de moderar la temperatura. Dentro, por ejemplo, Madrid en este caso, que está en el centro de la península, el calor es más seco y además hay más temperatura porque no tenemos el papel de los océanos que moderan. Exacto, por eso el calor es, en frase del cómico de Xavi Daura, un cómico de Barcelona, dice que el calor de Madrid es como si un chaval se te pusiera así. Todo el día. Hostia, pues está calor, ¿eh? Como si un tío se apoyara en tus hombros y se enganchara como un loro. Así todo el tiempo. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que al océano, al ser capaz de
almacenar ese calor y no aumentar la temperatura, por así decirlo, lo que está haciendo es ralentizando el efecto del calentamiento global y del cambio climático. O sea, en realidad lo que nosotros estamos viviendo, digamos que es un efecto retardado de lo que sería el calentamiento global y el cambio climático si no existieran los océanos. Y esto en realidad es un problema, porque si lo escalamos a años, a 100 años, 200 años, eso significa que aunque cesáramos ahora mismo la emisión de gases de efecto invernadero, o sea, si de repente ya no emitimos más gases, aún así el océano tendría calor que poco a poco irá liberando a la atmósfera. Por eso que dicen que el cambio climático en 2100, 2200 no tendrá nada que ver, ni tendrá ningún papel significativo en la temperatura. Ojo, que los océanos van a seguir liberando calor. De hecho, en el IPCC, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, espero que la gente ya se lo haya aprendido después de 9, 10 capítulos, nos dice que esto es un efecto irreversible a escala humana, porque va a durar tanto esa emisión de calor que muy probablemente nosotros ni siquiera veamos cuándo acabe. O por lo menos estamos hablando de 2300. Nuestra sociedad actual no va a ver que se acabe ese calor. Aunque ¿vale? paráramos de emitir ahora. Aunque paráramos de emitir ahora mismo. Que no va a pasar. Que no va a pasar. En el mejor de los escenarios posibles... Estamos muertos todos. No estamos muertos, pero el océano va a seguir emitiendo calor a lo largo de los años. De momento lo está absorbiendo, pero ya veremos que al final ese equilibrio puede romperse y empezar a liberar calor. Vale. Hay que especificar, bueno, he hecho la broma de que estamos muertos todos. No, el calentamiento global no es que nos moramos todos. Es que nuestra vida va a ser más cara, más difícil, más miserable en general y cada vez más. Sí. No tiene que ver con un fin del mundo apocalíptico donde nos caemos a la lava o cosas así. Tiene que ver con... nos va a costar más llegar a final de mes. Pues más de lo que nos cuesta ya. Claro, veremos. Los que tenemos la suerte de vivir en un país con cierta calidad de vida, nuestra calidad de vida se verá empeorada. Es lo que va a pasar. Y los que tengamos un salario medio, que no muy elevado, pues igual tenemos más dificultades para llegar a fin de mes, como tú has dicho. ¿Vale? Entonces, lo primero, el océano es capaz de almacenar ese calor, no subir mucho de temperatura, de retener el calor y poco a poco lo irá liberando, ¿vale? Pero de momento es capaz de retener hasta el 90% del calor que hemos producido, por así decirlo, en la Tierra desde 1970. El 90% es un número muy alto, ¿eh? Es mucho. Es muchísimo. Vale, pero ahora viene otra línea. Es que, claro, los océanos también transportan ese calor, porque obviamente el océano no está a la misma temperatura en todas las partes del planeta. La parte de los polos está más fría que en la parte ecuatorial. Yo creo que es un poco de lógica saber eso. ¿Qué ocurre? Que los océanos tienen corrientes. En este caso estaríamos hablando de la corriente termoalina, ¿vale? En realidad las corrientes termoalinas son todas las corrientes, por así decirlo, ¿vale? Que se van moviendo en función a la temperatura y a la salinidad de la corriente, de los océanos. Digamos que son más densas o menos densas en función a esos dos parámetros y se van moviendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el océano, jugando con esas diferencias de densidades, va moviéndose por diferentes partes del planeta y va repartiendo ese calor. Entonces, en realidad lo que estamos diciendo es que el papel del océano actúa como una especie de ventilador. Lo que hace es mover, en este caso, el aire. Imagínate el aire que tienes en tu casa. Tienes el aire acondicionado y tienes un ventilador para que lo mueva por toda la casa. Pues el océano sería esa especie de ventilador que va moviendo toda la temperatura que tenemos en los océanos, todo ese calor latente que tiene el agua, y de esa forma tenemos que los polos no están tan fríos y el ecuador no está tan caliente, y se va repartiendo un poco de esa forma. Y lo que hemos dicho, al final lo que está haciendo ese océano es retener ese calor y que nosotros no tengamos esa sensación de un aumento de temperatura media mayor al 1,1 que ya estamos viviendo. ¿Vale? Y por eso decimos que el efecto es irreversible, porque a escala humana nosotros no vamos a ver que ese océano deje de retener ese calor y de emitirlo, porque lo irá emitiendo poco a poco. Irá liberando ese calor que está almacenando. No desaparece el calor. No desaparece. Y ahora vamos al siguiente bloque, ¿vale? Que es la captación del CO2 por parte de los océanos. Que lo que normalmente se habla es de que es un sumidero de carbono. Asimila el carbono, el CO2 es carbono, se puede medir como carbono, y lo asimila. Estamos hablando de que los océanos, según el IPCC, a día de hoy están absorbiendo entre el 20 y el 30% del CO2 que tenemos en la atmósfera. Algunos estudios han dicho que en 2023
llegó a almacenar el 38% de todas las emisiones que nosotros hemos emitido. No de todo el CO2 natural que hay en la atmósfera, sino del 38% del CO2 que hemos emitido cuando hemos utilizado combustibles fósiles, en la combustión de combustibles fósiles. Eso, si lo cambias de porcentaje a valor absoluto, estamos hablando 490 petagramos. ¿Qué? Es que sabía que me ibas a decir. Los océanos han almacenado 490 petagramos de carbono, que eso son 1.000 millones de toneladas de carbono. Para quien no lo sepa, son 1.000 millones de Honda Civics de carbono. El Everest pesa 160 petagramos de carbono. O sea que ha almacenado casi 3 veces el peso del Everest en CO2. Bueno, en este caso lo estamos viendo como carbono. Madre mía, todo lo tiene guardado ahí. Todo está guardado ahí. Todo lo tiene guardado ahí. Efectivamente, todo lo tiene guardado ahí. Y algún día saldrá. Pues claro, la pregunta es, ¿esto es infinito? Quiero decir, ¿el papel del océano va a ser infinitamente largo? Claro, porque eso se dice mucho, eso es un mantra del negacionismo, ¿no? No, si el océano va haciendo de sumidero del CO2, ya sé que no hay problema. Claro, y eso es infinito. ¿Eso tiene algún momento en el que va a parar? Pues dependerá mucho del equilibrio y de la solubilidad del océano, y ahora lo vamos a hablar. Recordamos que estamos hablando de un 20-30% los océanos, la biomasa terrestre asimila otro 20-30% más o menos, estamos más o menos en el mismo porcentaje, y el resto se queda en la atmósfera, ¿eh? Ya. O sea, que estamos hablando que el 50% del CO2 se queda en la atmósfera. O sea, que por mucho que los océanos absorban CO2, aún así el 50% se está quedando en la atmósfera, recordemos. ¿Y si el océano tiene un límite? El océano tiene un límite. De hecho, yo aquí estoy hablando de porcentajes, un 20-30%. Y es verdad que los estudios demuestran que efectivamente, conforme van pasando los años, ese 20-30% se mantiene. Pero estamos hablando de porcentaje y eso es una trampa muy grande, porque nuestras emisiones de CO2 cada vez son mayores. Claro. Entonces, el 20 o el 30% de una cantidad cada vez más grande implica que cada vez vamos acumulando más CO2 en los océanos. Ese efecto limpiador que tendrían los océanos en la atmósfera cada vez es mayor, intenta trabajar más para intentar limpiar mejor la atmósfera. Pero se han visto y se están haciendo estudios y se están proyectando que en 2100, independientemente del escenario en el que estemos, es decir, de si seguimos emitiendo un montón o dejamos de emitir, se espera que ya no sea tan eficiente esa absorción de CO2. Que ya cada vez absorban menos CO2. Que igual no lo vemos en porcentaje o sí, dependiendo de nuestras políticas ambientales, pero que efectivamente la cantidad se va a reducir. Con lo cual llegará un momento, no se sabe exactamente cuándo va a pasar, porque aquí entra muchísima dinámica. O sea, llegará un momento que contaminando lo mismo se calentará más el planeta. Claro, hay un momento. O sea, ¿te acuerdas que hablábamos de que el cambio climático tiene una inercia? Sí. Digamos que conforme va avanzando cada vez más rápido... que no se para en seco cuando se deja de emitir. No, para nada. De hecho, lo hemos visto. O sea, a escala humana, el calentamiento de los océanos es irreversible. Y al final del capítulo hablaremos de las consecuencias, que de hecho en Valencia hemos vivido una de las consecuencias del aumento de la temperatura de los océanos. En este caso, del mar Mediterráneo. Entonces, sepamos que en 2100, que igual tú y yo pues ya ni lo vemos, se espera que... No, habla por ti. No nos llevamos tanto, Alberto. Se espera que efectivamente se reduzca, que ya no sea tan eficiente el océano para captar ese CO2. Y ahora vamos a hablar de cómo lo capta. Porque es importante, o sea, eso no es que esté ahí el océano y ya, CO2 para adentro. El titular es, el océano guarda CO2. Eso es bueno, pero tiene un límite. Eso es bueno a nivel de calentamiento global, pero eso es malo para los impactos que tienen los océanos. Porque, claro, aquí viene, algo pasa. Claro, no sale gratis, ¿no? Estos no, bichos... no sale gratis y de hecho ahora hablaremos del peaje que estamos pagando por eliminar parte del CO2 y meterlo dentro de los océanos. A ver, en medio ambiente, siempre que algo mejora, por norma general, algo está empeorando. O sea, es verdad, la naturaleza siempre busca un equilibrio y si algo mejora, por norma general, algo está empeorando. Siempre. Entonces, en este caso, sí, los océanos nos están eliminando CO2 que tenemos en la atmósfera, pero lo están incorporando y eso tiene unos efectos, unos impactos ambientales dentro de los océanos. Y hablaremos más tarde de ello. Claro. Vale. Entonces, vamos a hablar de los dos mecanismos que hay para captar el CO2. Son dos. Hay más, pero digamos que los dos principales son dos. Uno que es la bomba de solubilidad, que es un proceso físico-químico, y luego está la bomba biológica, que es a través del fitoplancton.
del alga que tengo tatuada en el tobillo. Ya. Vale, entonces, la bomba de solubilidad. En este caso es un proceso físico-químico, ¿vale? Que es la mezcla del CO2 que tenemos en la atmósfera con el agua en superficie de los océanos. Y eso depende de la presión parcial del CO2. ¿Vale? Entonces voy a explicar lo que es la puedes presión. empezar a hablar en español para los demás. Voy a explicar lo que es la presión parcial. La atmósfera que tenemos sobre nosotros tiene Sí, hasta ahí llegamos. Cuando te digo como persona, ya no te digo la atmósfera que tenemos bajo nosotros, no, hombre. Bueno, bajo nosotros, bajo mía también hay. Vale. Bueno, la atmósfera que tenemos sobre nosotros tiene un peso, tiene una presión. O sea, a nivel del mar estamos a una atmósfera. Pues la presión parcial del CO2 es el peso, esa fuerza que ejerce el CO2. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos dicho antes, que precisamente en la naturaleza todo busca un equilibrio, si hay más CO2 en la atmósfera, hay mayor presión parcial en la atmósfera de CO2 que en los océanos, intentará igualarse. ¿Vale? Entonces, de esa forma, por solubilidad, el CO2 pasará a los océanos. ¿Por solubilidad qué quiere decir? Pues que se disolverá, mezclará con el agua, por así se solubilizará con el agua. Literalmente que cae a los océanos. Más que cae, vamos a decir que se disuelve, que se mezcla con el agua, ¿vale? Que en vez de estar en el fluido que es el gas, en lo que es el aire, pasa a estar dentro del agua. Porque llega un momento que está en contacto y se mezcla. A ver, la atmósfera está en contacto con la superficie del océano. Si la presión parcial, es decir, si hay más CO2, es que no es exactamente una cantidad, ¿vale? Pero vamos a hacerlo así para que la gente lo visualice. Sí. Si hay más CO2 en la atmósfera, intentará pasar a los océanos, que es mayor presión parcial menos presión parcial del CO2. Entonces pasa por solubilidad, simplemente, ¿vale? Es como, por ejemplo, tú cuando tienes un refresco con gas, cuando tú lo abres, no dices un psss. Eso es porque la presión parcial del CO2 que tenías dentro de esa botella era mayor. Cuando abres, se escapa a la atmósfera porque la presión parcial era menor. Por eso se escapa todo ese aire, esas burbujas que tenemos en la Coca-Cola o lo que sea. ¿Vale? Pues es exactamente lo mismo, lo que pasa es que es un proceso más lento y las presiones parciales no son tan diferentes. ¿Qué ocurre? Que cuando el CO2 entra en los océanos, de nuevo la circulación termohalina, que son las corrientes que tenemos en los océanos, redistribuye el CO2. Redistribuye todo ese CO2. El CO2, aparte, bueno, la mayoría de los gases, tiene una relación negativa, por así decirlo, con la temperatura y la salinidad. Me explico. Cuanto más caliente esté el agua, menos se disuelve. Menos soluble es el CO2 dentro del agua. Y cuanto más salado es el mar, menos solubilidad tiene el CO2. ¿Qué ocurre? Estamos aumentando la temperatura de los océanos. Eso significa que la solubilidad, ya no solo del CO2, sino también, por ejemplo, del oxígeno que necesitan las especies para vivir, cada vez es menor. ¿Vale? Entonces, significa que cada vez cuanto más caliente esté el océano, que hemos dicho antes que está capturando el 30% de 20-30% del calor, menos CO2 puede asumir. Entonces es un efecto negativo. Bueno, pues jugando con... Es un efecto que se retroalimenta. Se retroalimenta y es un efecto negativo. Entonces, claro, en este caso tenemos que en función de en función de la temperatura y de la salinidad, las corrientes se van moviendo y van repartiendo ese CO2. Entonces, el CO2 es capturado en la superficie de los océanos y a través de las corrientes se reparten y pueden llegar a las profundidades de los océanos y ahí se retiene X tiempo. ¿Vale? Y va produciendo unos efectos, unos impactos ambientales que hablaremos después. Este es el primer mecanismo de absorción del CO2. Pero luego hay otro mecanismo, que es el que más me gusta a mí. A ver. Que es el biológico. Que es la bomba biológica. Así se llama, la bomba biológica. Bomba biológica. Bomba física, bomba de solubilidad y bomba biológica. Bomba biológica. A mí me encanta. Que son el fitoplancton. Es el fitoplancton. ¿Lo ha acertado? Es el fitoplancton. Qué listo soy. Es el fitoplancton. El fitoplancton no deja de ser microalgas, alguitas muy pequeñas, algas microscópicas. ¿Vale? Y al igual que las plantas, las algas hacen la fotosíntesis. Entonces lo que hacen ellas es coger el CO2 como su fuente de carbono, digamos que es como su alimento. ¿Vale? Entonces el CO2 y la luz lo transforman en componentes orgánicos. ¿Vale? Pues glúcidos, lípidos, etc. La fotosíntesis al final no deja de ser luz y CO2 y haces materia orgánica. Las plantas hacen eso. Sí. ¿Vale? Pues cuando digo componentes orgánicos me estoy refiriendo a la materia orgánica. Vale. Entonces, el fitoplancton hace eso en la zona superficial de
del océano porque necesita luz y aparte tiene que estar en contacto con el CO2. Entonces, ¿qué ocurre? El fitoplancton fija ese CO2 dentro de ellos en forma de materia orgánica y el zooplancton, otros organismos, empiezan a comérselo. Entonces, todo ese CO2 entra en la cadena trófica. La cadena trófica es la forma correcta de llamar la cadena alimentaria. ¿Vale? Que en realidad ni siquiera es cadena, es una red trófica, porque están todos los organismos mezclados. En plan, esas mini alguitas cogen el CO2 del agua que ha entrado desde la atmósfera, luego unos pececitos como estos que están correteando por aquí detrás se comen ese fitoplancton. Incluso hay un zooplancton, ¿vale? Que también son bichitos muy, muy, muy pequeños, microscópicos, que también se pueden alimentar de las microalgas, del fitoplancton. Y ellos, pues estos peces que giran por aquí, pues pueden alimentarse del zooplancton o algunos también se alimentan directamente del fitoplancton. Total, que el CO2 llega a los peces. Llega a los peces y llega a ti. Y llega a mí. Bueno, tú no, que no comes peces. No, yo no como peces. Pero, no puedo. ¿Pero comes algas? ¿En el sushi? No como sushi. Yo tampoco como sushi. Pero no bueno, puedo. la gente que coma sushi, que sepáis que también estáis comiendo CO2 captado por las microalgas. Bueno, por las algas. Las algas también fijan el CO2. Es, digamos, el mismo proceso que las plantas, que cuando nos decían que realmente el CO2 era bueno porque había más planta, más vidas. Bueno, pues para el fitoplancton es lo mismo, a priori, ¿no? Más CO2, más fitoplancton. Que ya vimos que en realidad no era eso, porque no solo necesitan CO2, necesitan muchos más nutrientes. Pues eso, los fitoplancton fijan el CO2 y va pasando de, digamos, nivel trófico a nivel trófico, es decir, pues productores, herbívoros, carnívoros. Y va pasando. Total, que el CO2 llega a todos lados. El CO2 llega a todos lados. Lo que pasa es que de momento estamos hablando de las dos bombas que lo que hacen es coger el CO2 que tenemos en la atmósfera y lo llevan al océano. Vale. Entonces en el océano se reparte y en función a las cadenas tróficas, a las corrientes, pues ya va llegando a un lado o a otro. Y lo que hemos dicho, como el gas, el CO2 se disuelve o se solubiliza. Es que en realidad disolver y solubilizar no es lo mismo, ¿vale? Pero para que lo entendamos voy a decir disolver. Pero solubilizar. Como el CO2 se solubiliza, se disuelve menos en los océanos más calientes, el hecho de que estemos calentando el mar y los océanos nos perjudica gravemente a nosotros. De hecho, sin estas propiedades que tienen los océanos, a día de hoy tendríamos 400 ppm más de CO2 en la atmósfera. Estaríamos en la mierda. Eso es el doble de lo que tenemos a día de hoy. Y haciendo una regresión, que esto... Estaríamos en la nieve oceánica. Estaríamos en la nieve oceánica total. Haciendo una regresión, asumiendo muchas cosas, ¿vale? Esto no es un cálculo 100%, porque obviamente para eso se requieren ecuaciones muy complejas. Estamos ya hablando de que si los océanos no existieran o no tuvieran esas propiedades de repartir el calor, de captar, de retener el calor, de asimilar el CO2, estaríamos diciendo que estaríamos a una temperatura media de 11 grados más de la que tenemos. Es decir, nuestra temperatura media global a día de hoy son 14 grados, estaríamos a 25 grados de temperatura media. Si recordamos el segundo capítulo, eso significa que en nuestra campana de Gauss, donde el medio está a 14 y nuestros veranos a 30... Sí, la temperatura media es 22, si ahora temperaturas extremas pueden ser 45, serían 56. Podrían ser 55. Por ejemplo, la probabilidad de tener temperaturas de 55 grados sería mucho mayor a la que tenemos ahora, si los océanos no estuvieran. Sí, que ahora es prácticamente imposible. En Valencia es muy, muy complicado. Vamos. Hombre, un día 55 grados... 55 no. No. Pero se verían un par de días al año. La probabilidad aumentaría muchísimo. Así que gracias a estos océanos. Gracias a estos océanos. Vale, pues hay que cuidarlos entonces. Hay que cuidarlos, pero es lo que te he dicho. Estamos pagando un peaje. Esto no es gratis. Hombre, no hay nada gratis. Esto no es gratis. Hemos vendido nuestra alma al diablo. Tenemos la suerte de que los océanos tienen este papel de regular la temperatura, de captar CO2, pero eso implica impactos para ellos. ¿Para las tortugas? Para las tortugas. Si recordamos en los primeros capítulos hablamos de que la temperatura media de los océanos había subido 0,88 grados. A nivel global. Obviamente luego en mares como el Mediterráneo ha subido mucho más. Pero a nivel global estamos hablando de 0,88. 0,88, claro, recordemos que tienen una alta capacidad calorífica. Eso es que han almacenado muchísimo calor. Recordemos, el 90% del calor desde 1970. Eso es una barbaridad. ¿Qué implica eso? Pues es que lo vimos en Valencia. Un aumento de la intensidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. La Dana fue un 12% mayor, de mayor intensidad, porque el mar estaba más caliente. Los huracanes que tenemos en Estados Unidos, bueno, esa franja ecuatorial también, cada vez son más frecuentes porque la temperatura del mar está más alta, más elevada.
Por otro lado, el aumento del nivel del mar, que eso tendremos un capítulo expreso para el aumento del nivel del mar, porque aparte del deshielo, hay un concepto que es la expansión térmica. El agua, cuando se caliente, se expande. Y eso, como el agua se está calentando, aunque el deshielo acabase y ya hubiéramos subido ese nivel de agua, se seguiría expandiendo porque el océano se va a seguir calentando. Hemos dicho que puede calentarse hasta 2300. Que es que ya no estoy hablando ni de 2100, estoy hablando de 2300. Entonces, la expansión térmica, la subida del nivel del mar, seguirá. Alteración de las corrientes oceánicas. Eso de que hemos visto en un montón de sitios que la corriente, la AMOC, se va a bloquear y que va a venir una edad de hielo y todo eso. Bueno, hablaremos un capítulo solo de eso, pero efectivamente el calor, ese aumento de temperatura también puede afectar a las corrientes oceánicas, puede bloquearla, puede acelerarla, puede desacelerarla, y eso tiene un impacto significativo en el cambio climático también. Lo que hemos dicho, el CO2 se disuelve, se solubiliza peor en mares, océanos calientes, ¿no? A mayor temperatura, menos solubilidad del CO2. El oxígeno es otro gas. Muchos organismos, la mayoría de los organismos que viven en el océano, necesitan oxígeno para respirar. Estamos creando unas zonas anóxicas, eso significa que no hay oxígeno y pueden morir esos organismos. No. Esa tortuga que ha pasado antes por ahí puede morir. Estos Me hace gracia peces que pueden siempre, morir. para concienciar a la gente, decimos, esta tortuguita, nadie se fija, por ejemplo, en este pez que es más feo que la madre que lo parió. Pero es que... Y también se lo merece, aunque sea más feo, ese pez también se merece vivir igual que la tortuga, por muy bonita que sea. Totalmente. Y estos peces que no tienen personalidad ninguna, que van a ver Avengers una y otra vez y se ven todas las películas de Marvel y luego llegan a casa y leen las meditaciones de Marco Aurelio y luego se van a dormir, también se merecen vivir. Son charca. Pero te voy a decir una Son cosa. charca. Te voy a decir una cosa. En realidad lo que hemos dicho está mal. Ahora estoy viendo uno que es demasiado feo, ese se puede morir. Porque las tortugas en realidad suben a la superficie para respirar. No respiran Claro. bajo el mar. Es verdad. O sea que ni siquiera el ejemplo. Mira, No. te ha podido la estética, una vez más la estética se impone a la ciencia y ves, por eso la gente fea, en fin. Pero lo que yo siempre he déjame dicho. un segundo, que eso es el efecto de temperatura, pero el efecto de captar CO2 también tiene un impacto en los océanos. Esa acidificación de los océanos no deja de ser un aumento del CO2 que tenemos dentro de los océanos. Para que os hagáis una idea, en realidad os voy a decir unos valores y me voy a decir, pues vaya gilipollez. El pH ha bajado de 8,2 a 8,1. Dirás, eso no es nada. Nunca se había visto una bajada así en 26.000 años. O sea, esto no Adiós. se había visto en 26.000 años. Esa pequeña bajadita. Y esa pequeña bajadita tiene la acidificación de los océanos, que es la disminución del pH. Eso daña a los organismos calcificadores, como por ejemplo los corales. Los corales son organismos calcificados. ¿Estos son corales? Esos son corales. Pero vamos, que las conchas también, los mejillones. Ya no habrán mejillones en Navidad. Ojo, cuidado, que los mejillones ya están caros. Pues imagínate cuando estén más caros porque haya menos. Esto es a lo que la gente... ¿Habrá? Pues habrá, pero serán mucho más caros. Pero tú, como mucho, te vas a comer un trocito de paté en una tostada. Anda. Y las latas de berberecho serán, vamos, delicatessen, ¿no? En realidad, todo lo que está afectando a los océanos afecta a los pescadores. Claro. Porque los peces, iba a decir los bichos del mar, los peces, los organismos acuáticos, al final se redistribuyen en función a los parámetros ambientales donde pueden vivir mejor. Entonces, todo eso hace que se vayan, emigren, inmigrantes ilegales, total, y se redistribuyan. Y muchas veces los pescadores no encuentran dónde están los bancos de peces. Es verdad. Y tienen que ir a buscar por ahí. Tienen que buscar y luego la cantidad también se reduce, etc. Claro, etc. y donde van esos peces que se han desplazado, hay otras especies que también son especies pueden ser invasoras. Por supuesto. Y también se fastidia a la zona nueva donde van. En fin, nada que se pueda extrapolar a la sociedad humana. Se modifica por completo el ecosistema marino. Y eso al final tiene un daño y un impacto socioeconómico en nosotros. Muy bien. El Oceanographic se libra de todo esto, ¿no? El Oceanographic, ¿no, Arantxa? No pasa nada. Si hay un apagón, os la pela. Seguid trabajando. Sigue todo funcionando. Hay generadores. Sí. O sea, ¿qué hace falta para que te den vacaciones, Arantxa? Porque ni un apagón, ni una dana, ni nada. ¿Hay alguna manera de que este lugar entre en crisis o es perfecto? Es una burbuja perfecta. Pues fíjate, por ejemplo, los pingüinos, que es una de las zonas más críticas porque al final ellos viven en el Antártico y hay que simular aquí las condiciones del Antártico, tienen unos filtros especiales para que no entre ningún virus ni ninguna bacteria que no pudiese vivir en el Antártico.
Ojo. Pero hombre, pero esos pingüinos que son administración Trump. Pero es que es verdad, porque tú tienes que mantener las condiciones. Y es verdad que en Antártico hace tanto frío que hay virus y hay bacterias que no viven ahí. En el mundo de la biología, Trump tiene razón. Es en plan, vamos a construir un muro y lo van a pagar ellos. Pues efectivamente, pues para que veas las buenas condiciones que tiene un Oceanographic. Y aparte simulan las horas de luz y de oscuridad en función a la época del año y la nieve. También la simulan. Sí, desde el techo cae la nieve, pero es que en función al año, pues cae más o cae menos. Y en función a la estación. Muy bien. Eso mola un montón. ¿Y el día y la noche también tienen? Sí, claro. También simulan... Madre mía. Claro, y de hecho, como están en el Antártico... ¿Puede que esos pingüinos vivan mejor que el 90% de los jóvenes en España? Hombre, pero desde luego, de hecho, tienen piso en propiedad de ellos. ¿Tienen piso en propiedad? Sí, claro, ¿no lo has visto? Si hemos pasado antes por ahí. Ya, pero es piso compartido, ¿eh? Hacen un poco de coliving. Ahora pondremos el vídeo para que se vea ahí los pingüinos nadando más a gusto que nadie. Hemos hecho unos cuantos vídeos. Sí, bueno, yo conozco pisos de estudiantes que tiene menos mierda que esa pingüinera, la verdad. Seguimos en el Oceanographic de Valencia, despidiendo la primera temporada de Esto se acaba, tu podcast climático de humor, ya no sé ni lo que digo. Tu podcast climático favorito. Tu podcast sobre la crisis climática y humor favorito. Somos los activistas climáticos con contrato fijo y que se ducha. Sí, y que no cobran por ello. Es verdad. Es que lo de contrato fijo no sé a qué tanto viene. Bueno, porque a mí me gusta decirlo. Porque eso es algo que escasea hoy en día. Entonces me gusta decirlo. Indefinido. Hoy quiero hablar de una cosa muy graciosa, como siempre, que tiene un poco de relación con los negacionistas del cambio climático, que hay unos cuantos. Lo siento, amigos, pero os he pillado. Ya sé, he estado buscando en internet y ya sé cuáles son vuestros trucos que hacéis para que cuando habláis de que no existe el cambio climático no se rían en vuestra cara, que es lo que debería pasar todo el tiempo, ¿no? Efectivamente. Todo el tiempo. Hay una corriente de gente que dice que no hay que reírse de los negacionistas, pero yo llego a un momento que yo ya vale, ¿no? El otro día vi un comentario diciendo, Júpiter también se está calentando, ¿es culpa también de los coches? Y digo, ay, de verdad, por favor, estoy enfadado ya, no sé cómo hacerlo. Que sepáis que el sol se está enfriando y la Tierra se está calentando. ¿Será porque el sol no tiene coches? Pues hay gente que dice que es culpa de que el sol está... Bueno, el negacionista del debate de Jordi Wild, una de las propiedades que dijo fue, ojo que también es causa del sol, que el sol está emitiendo más calor del que debería. Y resulta que es al revés. Es al revés. Vale. Entonces, ¿qué trucos usan para hablar y que no parezcan que son imbéciles? Y entonces esto tiene un nombre que se llama falacias. ¿Falacias o falacias? Falacias a secas. Para empezar, negacionistas, cuando hablamos de negacionistas, ¿a qué nos referimos? Que esto también hay gente que se está perdiendo. Vale. Entendemos como negacionismo algo que está de sobra demostrado, o como nos gusta decir a nosotros, es consenso científico, la gente que niega eso. O sea, simplemente ni siquiera es un insulto. Se lo toman como un insulto en realidad. Sí, es verdad. Pero si tú estás negando algo que está demostrado... Eres un negacionista. La cosa es que hay varios nombres. Los negacionistas de las vacunas les llaman antivacunas. Los negacionistas de la evolución les llaman creacionistas, pero son negacionistas. Sí. Los negacionistas de que el tabaco provoca cáncer, no hay tantos. Por lo que sea, no hay tantos. Los negacionistas de que la Tierra es redonda, terraplanistas. Terraplanistas, todos tienen su nombre. Y he pensado, bueno, que esto haré otra sección sobre esto, pero hay que ponerle por fin un nombre a los negacionistas del cambio climático. Buah, ¿y si hacemos una encuesta? Aunque no nos ve ni Dios. Muy bien. ¿Tienes alguna propuesta? Porque es verdad que me dan pena los negacionistas del cambio climático, porque los otros negacionistas tienen nombre y ellos no. No se me ocurre nada, ¿eh? Pero voy a pensarlo, pero luego... Ciclaos. Porque siempre hablan mucho de los ciclos, ¿no? Está guay. Ya veremos. Los ciclaos. Bueno, ya veremos. Cuando decimos nosotros que los negacionistas niegan algo que está totalmente comprobado, ¿a qué nos referimos? ¿A algo que ha dicho un estudio? No. Nos referimos a algo que es consenso científico. El consenso científico no es lo que nosotros queramos, no es lo que dice un estudio, ni lo que tú tengas la impresión de que se haya dicho en las noticias, ni lo que diga un periodista, ni lo que no. Eso es, que un periodista lo diga no lo convierte ni en cierto ni en falso, simplemente hay que ver las fuentes, hay que ver
qué información ha cogido ese periodista. ¿Vale? Lo digo porque hay periodistas que sueltan bulos a saco paco. Y aunque cojan una fuente, tampoco tiene por qué ser consenso científico. Cuando una amplia mayoría de expertos en un campo determinado está de acuerdo con una conclusión basada en evidencias acumuladas, reproducibles, revisadas por pares. O sea, no es ningún voto ni una opinión, sino una convergencia de resultados y datos tras años de investigación. Aparte tiene que haber una baja controversia entre expertos. Más del 90% de los expertos tienen que llegar a la misma conclusión. En el caso del cambio climático, desde el 2012 hablamos de un 99,9% de los estudios. Hay gente que dice, ay, es que antes decíais que era 98%. Claro, antes había más. Cuanto más pasa el tiempo, más las evidencias son mucho más claras. Ahora no tenemos ninguna duda. En los 80 igual había alguna duda. Sí, en los 80 seguro. Pero fíjate que creo que los negacionistas en ese momento no tenían tanta voz como tienen ahora. Igual les da un poquito más de vergüenza. Sí, antes había más pudor. También tenían menos plataformas, que eso es lo que engaña. Yo creo que es más que... Ahora les dan mucho más plataformas, porque ahora cualquiera tiene una plataforma, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos grabando en el Oceanográfico y claramente no nos lo merecemos. Así que gracias una vez más a la Fundación Oceanográfica y a una chica que no quiere que diga su nombre, pero bueno, gracias a Arancha igualmente. Qué bien metido, ¿eh? O sea, lo has colado perfecto. Entonces, ¿cómo pueden existir los negacionistas? ¿Cómo se meten a una discusión o un debate, o en la cena de Navidad, donde sea, a dudar sobre el origen humano del calentamiento global? Pues con falacias. Así que hoy vamos a hablar de falacias y de unas cuantas, no de todas, ¿vale? Hay muchísimas falacias, vamos a hablar de unas cuantas y súper rápido porque se me va el tiempo. Entonces, ¿qué es una falacia? La falacia es un error de razonamiento que hace que un argumento parezca válido o convincente, cuando en realidad no lo es. ¿Vale? Esto lo sabemos todos. Las falacias se usan a falta de argumentos sólidos y con base científica. Hay falacias de muchos tipos, pero vamos a aprender a identificar hoy los principales que tienen que ver mucho con el calentamiento global. Somos bastante expertos en falacias negacionistas porque llevamos casi un año recibiendo decenas de argumentos falaces sobre el calentamiento global día tras día a nuestra cuenta de Instagram, así que podéis seguir porque vamos a escribir un libro sobre esto. Tenemos dos tipos principales de falacia, las formales y las informales. ¿Vale? Las formales es cuando lo que es erróneo es la estructura lógica, la forma en la que se ha llegado a una conclusión. Por eso se le llama formales, porque es la forma en la que se dice. Y las informales son cuando el error es directamente del contenido o del contexto, que esto es el truco que hacen los científicos negacionistas, que también los hay, aunque son un 0,01%. Y según tu investigación, la mayoría físicos. Bueno, hay muy pocos. La mayoría de la muestra es muy pequeña. A lo mejor estamos hablando de 3 o 4, son 3 físicos y un ambientólogo. Bueno, entonces, los negacionistas cometen los dos tipos de falacias. Entonces, vamos a empezar con algunas falacias formales. Afirmación del consecuente. La falacia de la afirmación del consecuente. Se asume incorrectamente que si A, entonces B. Es verdad. O sea, si A, entonces B es verdad. El hecho de que B sea verdadero implica que A debe ser verdadero. Ejemplo, si hay fuego, hay humo. Por tanto, si hay humo, hay fuego. No. Puede haber humo sin haber fuego. Puede haber humo por otras razones. No solamente porque que haya fuego, haya humo, no quiere decir que lo inverso se cumpla. Esto lo hacen mucho los negacionistas, por ejemplo, cuando dicen si hay un calentamiento global natural, el mundo se calienta. Por tanto, si el mundo se está calentando, es porque hay un calentamiento global natural. No tiene por qué. Puede ser otra razón, como es el caso. La falacia de la frecuencia de base. Esto es muy típico. Cuando se ignora la información general, la frecuencia base o la tendencia, y se enfocan en la información específica a pesar de que esta última puede ser menos relevante o menos significativo. Este es el que hace el premio Nobel de Física negacionista, que se llama Ian Gaibier, creo, cuando dijo que el hielo en el Ártico estaba creciendo, haciendo referencia al estado del Ártico en un momento concreto y no se fijaba en la tendencia. Esto es la falacia de frecuencia base. Falacia ad logicam o falacia de la falacia. Esta me gusta mucho y lo usan mucho los negacionistas. Asumir que si un argumento a favor de una conclusión es falaz, entonces la conclusión debe ser falsa. Esto es, la conclusión podría ser verdadera por otra razón, aunque ese argumento específico sea una falacia. Esto se usa mucho cuando ha habido científicos que se han equivocado en el pasado o directamente han exagerado, como pasó en la película esta de Al Gore de Una verdad incómoda, que decía alguna cosa exagerada y entonces te dicen, por ejemplo, cuando los negacionistas dicen no veremos el Ártico sin hielo en nuestra... O sea, es mentira eso de que veremos el Ártico sin hielo en nuestra generación. Porque Al Gore dijo en su película de 2007 que el Ártico estaría sin hielo ya a estas alturas y no ha pasado. Por tanto, esto que me dices también va a ser mentira. Pues no, que alguien haya hecho un argumento falaz para llegar a una conclusión no significa que esa conclusión sea falsa. Puede ser verdadera por otra argumentación.
O puede que con los datos que tuviera en aquel momento, con los modelos que tuviera en aquel momento, que eran peores que los de ahora, diera ese resultado. Bueno, en el caso de Al Gore, que hizo un documental exagerado, no reflejaba del todo el consenso científico. De hecho, no lo reflejaba y fue criticado por la comunidad científica. Eso es la parte que se dejan siempre. La falacia del hombre enmascarado. Esto es error al suponer que la identidad entre dos objetos no se mantiene cuando se les cambia el nombre o el designador. Muy típico de negacionistas del cambio climático. Cuando dicen, eso es mentira. Antes le llamaban cambio climático, ahora le llaman calentamiento global, luego crisis climática. Así es que no puede ser, eso no puede ser cierto porque se inventan y van cambiando el nombre dependiendo de lo que les interesa o no. Vale, es que todo esto es lo mismo. Cambio climático, calentamiento global, nos referimos al mismo fenómeno. A ver, si es que lo hemos dicho no sé en cuántos podcasts, el calentamiento global, el que la Tierra se esté calentando, implica un cambio climático. Exacto, es lo mismo. Igual que no es un cambio climático, es una aceleración de lo que está pasando naturalmente. Lo que quieras, lo puedes llamar. En realidad es transformar un debate lingüístico, o sea, es transformar un debate científico, un debate técnico, en un debate lingüístico. O sea, no estamos... Eso es una chorrada. Es una chorrada, pero se usa mucho. También se usó cuando llegó la Dana, que hay mucha gente, ¿cómo que Dana? Gota fría. Ese tipo de cosas, de que las cosas son distintas porque le cambiamos el nombre. No tiene por qué ser. El ejemplo más típico es el de Superman. Plan, Clark Kent es periodista. Y luego Superman es un superhéroe. Por tanto, Clark Kent no puede ser Superman, ¿sabes? Porque Vale. ¿Sabes? No, Superman es Clark Kent. Son lo mismo, aunque les llamen de forma diferente, depende del vestido que lleve puesto y un rulito aquí. Vale, vamos con las falacias informales para acabar. La típica de falsa dicotomía. Esta es muy típica, no me voy a parar. Por ejemplo, los negacionistas la usan mucho cuando dicen o paramos las medidas ambientales o hundimos la economía. Bueno, chico, hay un término medio. No existen esos dos extremos. Yo no sé cuántas veces te he preguntado, dime qué directivas y qué leyes han hecho que la economía baje en España. Leyes ambientales. Nunca me han contestado ninguna. Pues luego una que me encanta muchísimo, la falacia naturalista. Esto consiste en asumir que algo que sea natural es bueno. Entonces esto lo hacen muchos los negacionistas cuando dicen, como en la naturaleza los animales se pelean por el territorio, la guerra es moralmente aceptable, es algo natural. Y como es natural, tenemos que aguantarlo o tenemos que tal. Entonces ellos dicen, si los cambios climáticos, han habido muchos cambios climáticos naturales y son naturales, los cambios climáticos que tenemos que dejar que sucedan estos cambios climáticos. Si realmente no es un cambio climático, hay que dejarlo que suceda porque es ciclo natural del planeta. Y lo natural es así. Ya, pero es que no está siendo un cambio climático natural. Claro, pero ya empezamos mal pero igualmente el argumento está mal desde el punto de vista formal y también desde el punto de vista informal, porque primero es mentira, pero luego... ¿Y qué? Aunque habrá que ver la forma, aunque fuera natural, habrá que ver la forma de revertir esto. Y si además sabemos cómo hacerlo, bueno. Apelación a la autoridad inapropiada. Muy parecido a la falacia de autoridad. También se llama argumentum ad verecundiam. Se cita la opinión de una autoridad o experto como prueba concluyente de una tesis, cuando esa autoridad no es realmente competente en el tema en cuestión. Lo usan muchísimo los negacionistas con el premio Nobel que no tiene nada, que es físico. También se ha usado, hay gente que me ha pasado el debate de Jordi Wild para hacerme referencia a este catedrático de especies invasoras. También se habla de también, ojo, hay que ser justos, esto también lo ha usado gente activista del cambio climático mencionando a Al Gore, que no es científico. Hay extremos en ambos lados. Y luego un detalle sobre la falacia ad verecundiam o falacia de autoridad. Cuando nosotros pasamos un estudio, o cualquier científico se apoya en un estudio, mira, en este estudio han demostrado tal cosa, que X es igual a 2Y, lo han demostrado en este estudio. Te dicen, eso es un argumento de autoridad. No, eso no es un argumento de autoridad. Argumento de autoridad es cuando te dicen, mira, esta persona dice que X es igual a 2Y. Y como esa persona es súper lista, te lo tienes que creer, lo tenemos que asumir. Eso es un argumento de autoridad. Pero si decimos, mírate este estudio, que lo han demostrado, y ahí tienes todos los datos, y están desgranados, y bla, 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 no estamos haciendo referencia a una autoridad, estamos haciendo referencia al propio estudio y a cómo demuestran los datos. Sí, pero volvemos a al debate de Jordi Wild. Como es catedrático... Algo sabe, automáticamente lo que dice es cierto. Sí, igualmente él mismo dijo que no era experto. Ya, pero igualmente al ser catedrático lo llevaron como vamos a hablar de cambio climático y lo que tú digas tiene sentido. Total. Falacia de causa falsa, de las más usadas entre los negacionistas. Asumir una relación causal incorrecta entre eventos. Muy típico. El calentamiento global son por las erupciones volcánicas, son por los ciclos de Milankovitch, es por la órbita que no sé qué, es por la intensidad del Sol. Porque, igualmente, aunque de verdad las erupciones volcánicas
contribuyen a emitir gases de efecto invernadero, no quiere decir que esa sea la única razón. Podría haber más razones, de hecho las hay, como ya hemos visto más. Y aún así tienes que demostrar por qué esa sería la única. Tendrías que dar datos de... Si alguien te está dando datos de que no es la única razón, quiero decir, creo que está claro, ¿no? Esta falacia de causa falsa. Sí. En plan, no solamente... Las cosas no solamente suceden por una sola causa normalmente, y cuando suceden por esa sola causa tienes que demostrarlo con datos empíricos. No puedes solamente... La naturaleza es tan sumamente complicada que es muy difícil que solo un problema se deba a una causa. O sea, siempre hay 20.000 esquemas ahí mezclados. Lo hemos visto, ¿no? Los océanos, ¿vale? Es verdad, asimilan el CO2. ¿Y qué está pasando en el mar? Acidificación, expansión térmica. Podría ser o podría no ser. Pero igualmente, si tú dices que el calentamiento global actual se está debiendo a las erupciones volcánicas, tienes que demostrarlo con datos. No tienes que decir, no vale solamente con decir cómo liberan gases de efecto invernadero, es esto lo que lo está causando. Bueno, pues luego te das cuenta que solamente el 1%, o sea, las erupciones volcánicas de estos últimos 100 y pico años ha sido el 1% de las emisiones humanas. Menos del 1%. Hay gente que piensa muy claro en este. Y quedan dos. Una, me gusta mucho, la falacia del hombre de paja. ¡Hombre! Distorsionan intencionadamente el argumento del oponente para que sea más fácil de atacar o refutar, y luego responder a esta versión simplificada o mal representada. Esto es muy típico. De hecho, mucha gente pone en nuestras bocas que defendemos los coches eléctricos. Nunca hemos defendido los coches eléctricos. No sé cuántas veces lo hemos dicho ya en el puñetero podcast, que no defendemos el coche eléctrico. Y esto es lo típico. Ah, claro, tú quieres que llevemos coches eléctricos, pues que sepas que eso también contamina, bla, 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 bla. Y entonces ya no responden, pues que sepas que el coche eléctrico, bla, bla, que no hemos hablado en ningún momento de coches eléctricos. Sí, además no tenemos ningún capítulo dedicado ni al coche eléctrico ni nada por el estilo. Por ejemplo, cuando decimos que hay que reducir el CO2. Sí, hombre, si nos quedáramos sin CO2, nos moriríamos. Ya, es que no estamos hablando de eso. El CO2, nos estamos pasando de emisiones de CO2, decimos. Respuesta a la gente. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que el CO2 es tóxico? Perdona, pero el CO2 no es contaminante. Las plantas necesitan CO2 para vivir. Ya, pero es que ese no era nuestro argumento. Estás distorsionando nuestro argumento y luego contestarnos a un argumento nuevo que te has inventado tú, que según tú hemos dicho nosotros. En fin, un argumento muy fácil. Por favor, que nos traigan a los negacionistas buenos ya. Queremos a los buenos. Nos estáis trayendo desde aquí. Esto es un llamamiento al jefe negacionista. Iker, si estás... Iker, pon un mensaje por el grupo de Telegram y mándanos a los buenos ya, porque es que nos mandas a cada cabot que no tiene sentido. Y ya por eso, y ya para acabar, la última falacia. Hay muchas más, pero que así más relevante. La generalización apresurada. Como todos los cambios climáticos que ha habido hasta ahora han sido naturales, el calentamiento global actual también es natural. ¡Ole! Y se quedan tan anchos. Una cosa nunca va a implicar la otra. Estás generalizando de manera apresurada. Y esto nos lleva al bulo de generación apresurada que acabo de decir, que es que como todos los ciclos naturales... Bueno, mira, pon música y vamos con esto ya. Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella y brindemos por ella. Se acaba ya la última temporada, ¿eh? Esta es la última sección. Se acaba la última temporada, no, se acaba la primera temporada. Bueno, sería una falacia decir que esta no es la última, no lo sabemos. Jo, no, tenemos cositas habladas. Ya, pero nada nos asegura que pueda haber una segunda temporada. Igual se nos lleva por delante cualquier cosa. Igual hay un apagón generalizado. Exacto. Bueno, si hay apagón, venimos a grabarlo todos los capítulos a lo Oceanographic. O sea, que Arantxa sí. Gracias, Arantxa. Reza para que no haya un apagón. Y nosotros, porque volver a montar esto, tela. Vale, íbamos por desmentir el bulo más generalizado. Nos han dicho cientos y cientos de veces. Son varias falacias juntas, pero yo creo que la más es la generalización apresurada. Como ha habido calentamientos naturales en el pasado, este calentamiento global también es natural. Son muy pesados, Alberto. Son muy pesados porque yo no sé en cuántos capítulos hemos explicado ya. Son ciclos. Son ciclos, Stephanie. La temperatura del planeta varía siempre y esta es una variación más, porque está en constante variación. Eso. Hace mic drop. Vale, entonces, ¿cómo demostramos que en realidad esto no es un ciclo, que es un problema que estamos originando nosotros como seres humanos quemando combustibles fósiles? Sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué sabemos que no es natural este cambio climático? Pues mira, muy sencillo. A ver, muy sencillo en realidad teóricamente. Luego la práctica no es fácil de medir. Lo digo porque no intentéis medirlo, negacionistas, porque no vais a poder. El CO2, ¿vale? Tiene como una huella digital,
¿vale? Sabemos de dónde viene. Sí, algo que sabemos lo que hizo el último verano. ¿Te imaginas? Algo que la identifica, ¿vale? Algo que lo identifica. Como dijimos en uno de los podcasts, las plantas, por norma general, plantas, fitoplancton, organismos fotosintéticos que hacen la fotosíntesis, prefieren un carbono que es el carbono 12, ¿vale? El isótopo carbono 12. Entonces es el que asimilan ellas y es ese carbono que se queda en la materia orgánica. O sea, qué mal criada las plantas, ¿no? Que ya no le vale cualquier carbono, tiene que ser el 12. Les gusta más el 12, más ligerito, por así decirlo. Y el 12 es el que emitimos nosotros, entiendo. No. Ah. Bueno, sí, más o menos, ¿vale? Sí, efectivamente. Entonces, ellas lo asimilan y eso se queda en la materia orgánica. ¿Y qué es el carbón, el petróleo y el gas natural más que carbono de hace muchísimos años de materia orgánica de plantas y fitoplancton y zooplancton de muchísimo tiempo? Entonces, ¿en qué está rico ese petróleo, ese carbono y ese gas natural? En carbono 12. Ah, amigo. ¿Y qué estamos observando en la atmósfera? Que el carbono 13 cada vez está disminuyendo más. Cada vez hay más CO2 de carbono 12. Y eso proviene directamente de la quema de combustibles fósiles. Si fuera que el carbono 13 se mantiene como se ha estado manteniendo antes de que nosotros entráramos en acción, podríamos decir que efectivamente ese aumento de CO2 sería por procesos naturales, pero no, se está reduciendo. Y además hay otro carbono, el carbono 14, que ese es más conocido porque se utiliza para datar diferentes restos. Conforme va pasando el tiempo, el carbono 14 se va reduciendo. ¿Y qué estamos viendo también en la atmósfera? Que el carbono 14 también se reduce. Con lo cual, lo que estamos emitiendo es un carbono rico en carbono 12 que proviene de la quema de combustibles fósiles y el carbono 13 y el carbono 14 cada vez están menos presentes en la atmósfera. Por lo tanto, directamente, o sea, no hay duda alguna, el carbono que estamos emitiendo y que se está acumulando en la atmósfera proviene de la quema de combustibles fósiles. No hay ninguna duda. El tema de esto es natural, son los volcanes, etc., ¿no? Ya hemos dicho que es menos del 1%. Los científicos no son tontos, ¿vale? Los científicos, a diferencia de los negacionistas, no buscan generar pruebas que argumenten una conclusión a las que ellos quieren llegar, a la que ellos quieren llegar. Ellos lo que hacen son estudios y en función a esos resultados tienen una conclusión, ¿vale? Y lo que hacen es, esos modelos matemáticos que nosotros todo el rato mencionamos por el tema de las proyecciones y demás, ellos cogen ese modelo y le quitan las emisiones de gases de efecto invernadero producidos por los hombres. ¿Vale? Lo quitan. Dejan volcanes, ciclos solares, etc. ¿Y qué ocurre? Que esos modelos no explican el aumento de la temperatura, no explican el aumento de CO2 en la atmósfera. Solo cuando metemos el CO2, los gases de efecto invernadero que nosotros emitimos, se cumple ese aumento de temperatura y se cumple ese aumento de CO2. Estamos hablando de 280 ppm antes de la revolución industrial, 420 ahora. Solo cuando nos metemos nosotros, solo cuando metemos la actividad humana, efectivamente los modelos responden a lo que hemos vivido. No estamos hablando de lo que va a pasar. No estamos prediciendo el futuro, estamos diciendo con los datos que tenemos hasta 2025. Los modelos son capaces de describir y reproducir lo que ya ha pasado, siempre y cuando entren los seres humanos. Si no los metemos, si solo dejamos los volcanes, el sol, los ciclos solares, no es capaz de explicar lo que ha pasado. Las erupciones volcánicas tampoco han sido. Tampoco han sido. El Krakatoa. ¿No? Y las explosiones nucleares. Hay gente... ojo, que no son pocos, ¿eh? Pues son un puñado. Todas esas variables naturales lo llaman forzamientos naturales. Tú los pones en un modelo y no son capaces de explicarte lo que ya ha pasado. No estoy hablando de lo que pasará. No son capaces de explicar lo que ya ha pasado si no entra la quema de combustibles fósiles por parte de los seres humanos. Con lo cual, evidentemente, con la reducción del carbono 13 y el carbono 14 en la atmósfera y con los modelos, vemos perfectamente que somos nosotros los causantes del aumento del efecto invernadero, del calentamiento global y del consecuente cambio climático. ¿Y quieres recomendar un sitio para que lo vean bien, aparte de la web del IPCC? Bueno, está Copernicus. Ahí también que depende de Estados Unidos, si no mal no recuerdo, ¿o no? Que lo digo porque no creo que Estados Unidos sea un gobierno famoso por... Pero vamos, también la NASA, que también depende del gobierno. Que lo podéis buscar en cualquier lado. Es que se encuentra muy fácil. Se encuentra muy fácilmente. Pero bueno, la NASA, Copernicus... El IPCC es una recopilación de todos los estudios científicos que hay en todo el planeta, a lo largo del planeta, con lo cual, pues, quiero decir, no solo es Europa, es que son
todos los continentes que tengan investigación en cuanto al calentamiento global. Y una cosa que también me aparece aquí en la Oceanographic, que recordamos, tenéis que venir y comprar 2 entradas, aunque vengáis solos, pero comprar 2 entradas para dejar más dinero en la Oceanographic, porque ahora mismo le debemos dinero a la Oceanographic y no podemos pagarle. Que hay en este bulo, tienen una zona de bulos muy chula, igual que nuestra sección, que tú te ponen un bulo y tú le giras y ves si es o mentira o verdad. Y en esta misma premisa que hacemos nosotros de este cambio son ciclos del planeta, el calentamiento global es natural, le das la vuelta y pone mentira. Y pone los cambios naturales no se corresponden ni en tamaño, en escala, ni en tiempo, ni en intensidad con el actual. Pero aquí viene hay negacionistas que se lo han currado más que otros, y de los que más se han currado dijeron, perdona, pero en la transición entre el Young Dryas y el Holoceno sí que hubo un periodo de 100 años donde hubo un calentamiento global de temperatura media de 10 grados. Dicen eso exactamente, porque entonces no se han entrado a la película. Hay uno que sí, que exactamente nos dice eso, pero seguramente habrá versiones. Vale. Cada negacionista tiene su librillo. ¿No conocías esto? ¿Me devuelves mi boli? Sí. Gracias, es que me concentro más. Vale. Lo que has dicho en cuanto a los tiempos, estamos hablando que los calentamientos o enfriamientos globales, o sea, los cambios climáticos, duran miles de años. Y eso facilita que las diferentes especies se puedan adaptar. Nuestro calentamiento global, en este caso, es un calentamiento 100 veces más rápido, ¿vale? Las especies no les da tiempo a adaptarse. 100 veces más rápido que los naturales. 100 veces más rápido que los naturales. Por favor, quedaros con ese número. Younger Dryas A ver, en realidad no es que el Younger Dryas fuera un aumento de 10 grados en 100 años. En realidad es el fin de un periodo de enfriamiento, ¿vale? Es que no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿vale? Perdonad si lo pronuncio mal, porque es Younger Dryas, algo así, ¿vale? Sí, entiendo, el Dryas joven al Holoceno. Dryas en realidad es por una especie de flor. Ah, sí. Pues no sé cómo se pronuncia, entonces tampoco yo. Por eso que no lo sé, ¿vale? Pero en realidad es un interludio, por así decirlo. Es un periodo entre la última edad de hielo, por así decirlo, y el Holoceno, que es una especie de calentamiento que están aumentando las temperaturas. Pues justo ahí en medio apareció el Younger Dryas, que efectivamente lo que pasó ahí fue un enfriamiento de golpe. Y lo que dicen muchos negacionistas es, pero es que el CO2 no era la concentración de ahora y aumentó la temperatura y tal. Vale. Lo que ocurrió es que el Younger Dryas fue un enfriamiento. Y cuando acabó ese periodo, subieron las temperaturas 10 grados en 100 años. ¿Vale? En realidad, 100 años, 50, en varias décadas, ¿vale? Pero sí que hubo un aumento muy considerable en pocas décadas. Incluso de 10 grados podría ser. En eso tiene razón. Algunas zonas 10 grados. No en todas las zonas. Ahora vamos. La diferencia entre lo que está ocurriendo y lo que ocurrió ahí, en un primer lugar, esto solo se vio en Groenlandia y en el Atlántico Norte. En el hemisferio sur, de hecho, se estaba calentando el clima. Adiós. No se estaba enfriando el clima. Ni los negacionistas listos. Iker, mandarnos a uno más listo aún que el del Younger Dryas. ¿Qué ocurre? Que en ese periodo tenemos un enfriamiento súbito en Groenlandia y en el Atlántico Norte. Pero el resto del planeta se empieza a calentar porque es la transición normal al Holoceno, a unas temperaturas un poco más cálidas de las que proveníamos. El famoso ciclo natural. El famoso ciclo natural. Eso era un ciclo natural, pero en algunos puntos muy concretos, Groenlandia y Atlántico Norte se enfrió. Diferencia de nuestro cambio climático global, que en este caso afecta a todo el mundo. Pues ahí era Groenlandia y Atlántico Norte. Y aquí te dicen, bueno, pero es que la concentración de CO2 ahí era menor, no tiene relación, como no debería de tener relación ahora, porque ¿qué falacia es esa? Si antes no tuvo relación, ahora tampoco tendría relación, ¿qué falacia es? Una generalización, vale. Supongo. Una falacia de generalización. ¿Qué ocurre? Que no todos los cambios climáticos se deben al CO2. El nuestro sí se ve al CO2, pero en ese caso fue que hubo un colapso, una ralentización, por así decir, de la AMOC, de una de las corrientes marinas. Como empezó el deshielo de los glaciares, en este caso estamos hablando del Ártico y de algunos lagos, el agua dulce es menos densa y se queda en superficie. Entonces el motor de la AMOC que hace que la corriente se hunda en profundidad se detuvo.
¿Y qué hemos dicho en el podcast anteriormente? Que las corrientes marinas son las que distribuyen el calor de forma que el ecuador no se calienta mucho y los polos no se enfrían demasiado. Que son las corrientes las que reparten. En ese momento las corrientes se pararon. Esa corriente en concreto se paró. Adiós. Entonces no se estaba repartiendo el calor. Pero cuando ese deshielo acabó y digamos que ya la salinidad, las temperaturas volvieron a permitir que el motor de esa corriente se volviera a activar, ya el calor se empezó a repartir otra vez. ¿Y qué ocurrió? Ese aumento de temperatura brusco. Esos 10 grados en pocas décadas. Pero fue porque previamente se inactivó una corriente oceánica. El CO2 aquí no tuvo ningún papel. Pero eso no niega que el CO2 a día de hoy está aumentando el efecto invernadero. Simplemente ese cambio climático que hubo en un momento muy concreto, pues fue consecuencia de un cambio en las corrientes marinas por el deshielo. Fin, no tiene nada que ver. De hecho, me lo he apuntado porque esto también me gusta, como sabéis que es hablar de las falacias. Esto es una falacia de falsa equivalencia. Falsa equivalencia. Lo de que como este cambio climático no está relacionado con el CO2, pues el nuestro tampoco. No, hay cambios climáticos, no todos tienen por qué estar relacionados con el CO2. En este caso no lo fue. Claro, cuando hablamos de causas naturales, ha habido cambios climáticos por erupciones volcánicas. Los ha habido también. Sí. No es el caso del actual. No, lo que pasa es que en ese caso aumentó la temperatura muy rápido porque se reactivó de nuevo esa corriente marina. Pero el resto del hemisferio sur estaba llevando su transición natural. O sea, ahí no había ningún problema. De hecho, se le llama el balancín o alguna cosa así. Lo tengo apuntado. El balancín de temperatura. Porque en el hemisferio norte hacía frío y en el hemisferio sur hacía calor. Pero es por eso. Simplemente por la activación de una corriente marina que volvió a subir la temperatura. Vaya, hombre. Entonces, no siento mucho, chicos, ese argumento no invalida el que tengamos un calentamiento global causado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, esto es como Dragon Ball. Primero nos mandan a los malos fáciles. Ahora vamos por Dragon Ball Z. Ya Bubú y todos estos. Y ahora yo espero que ahora ya va a venir el negacionista bueno. Que ese sí que no te va a poner en aprietos. Porque de momento ningún negacionista te ha puesto ni un poco en aprietos. Es lo que me hace gracia. No. Pero claro, es que realmente, claro, al negarlo algo tan evidente, claro. Pero es que me es tan fácil como ir al IPCD, hacer una búsqueda y encontrar la respuesta que niega lo que él dice. O sea, yo es que no tengo por qué saberlo todo. Yo recurro a las fuentes y veo la información y les niego. Ellos se tienen que inventar cosas sobre la marcha. Y luego no son capaces de demostrártelo. Porque muchas falacias son de... El deshielo el hielo del Ártico se iba a quedar de cero en 2010. Pero luego dile, vale, encuéntrame esa información. ¿Dónde la has sacado? Ya, a ver, también son gente que, por ejemplo, si tú eres capaz de sacar la transición del Younger Dryas al Holoceno, tú vas a una cena de Navidad o a un bar con eso y se quedan todos flipando, diciendo, hostia, cuidado que ese tío maneja, que habla de los ciclos de Milankovitch, del efecto bipolar. Coriolis. Balancín bipolar. Balancín bipolar. No balancín no sé de temperatura, balancín bipolar. Entonces, bueno, pues nada, pues la segunda temporada supongo que habrá más bulos nuevos. Hay muchos, o sea, no nos vamos a quedar por bulos. De hecho, el anterior, un capítulo, bueno, da igual. En la segunda temporada yo quisiera hablar de la Agenda 2030. Vale. Del aumento del nivel del mar. De la acidificación de los océanos. Espero que una cosa de estas sea hablar de un contrato de patrocinio que nos pague dinero o algo, hombre. Estoy harto ya del mar y de todo. Quiero ver dinero. Bueno, tenemos algo organizado. Es verdad. No, es mentira. No. Si hiciéramos esto, ¿de verdad creéis que hacemos esto por dinero? O sea, que casi nos han amenazado ya con venir a pegarnos varias veces por defender una zona de bajas emisiones. O sea, esta distopía que estamos viviendo no tiene ningún sentido. Así que, ¿quieres acabar de alguna manera? Esto es el final ya. Yo creo que tendríamos que volver a dar las gracias al Oceanographic por dejarnos grabar aquí. Sí. Y... Arantxa sonríe y se ríe detrás de cámaras. Arantxa, sí. Es verdad. Bueno, ahora te invitamos a cenar o lo que quieras, Arantxa. Asiente, afirma. Afirma. Pero no incluye la bebida, ya veremos. Bebed agua del grifo. Es sana. La cal no produce piedras en el riñón. ¡Qué bien me lo has dejado! Ya, bueno. Bebed agua con gas. Presiones parciales. Mayor presión parcial de CO2 en el agua con gas, que por eso las burbujas escapan a la atmósfera, porque tiene menor presión parcial.
Pues nada, seguiremos haciendo esto gratis, no pasa nada. Es imposible que nadie patrocine esto porque al final, claro, ¿quién va a patrocinar un podcast sobre cambio climático? Hombre, Patagonia. Ay, mierda, no llevo camiseta de Patagonia. Sánchez, la Agenda 2030, cualquier ayuntamiento rojo. No quiero dinero de nada de eso porque ya solo nos paga. ¿Cuánta gente nos viene al día diciendo que nos paga Pedro Sánchez? Ojalá. ¿Sabes a quién le paga Pedro Sánchez? Y os da igual que esto se acaba y va a terminar muy mal. Esto se acaba y va a terminar muy mal. El agua sube, el hielo baja, hace calor y la lluvia ya no cuaja. Que no te enteras que ha subido el nivel, Menorca ya no existe y hay playa en Teruel. Esto se acaba, esto se acaba, esto se acaba y vosotros no hacéis nada. Y vino Oreta y te lo dijo, esto se acaba y no lo va a ver tu hijo. Esto se acaba, esto se acaba, esto se acaba y vosotros no hacéis nada. Y vino Oreta y te lo dijo, esto se acaba y no lo va a ver tu hijo. Esto se acaba y va a terminar muy mal. Esto se acaba y va a terminar muy mal. Esto se acaba y no lo va a ver tu hijo. Moriremos todos, quedaremos dos. Qué difícil es rimar con permafrost. Esto se acaba, esto se acaba, esto se acaba y vosotros no hacéis nada. Y no hacéis nada y os da igual que esto se acaba y va a terminar muy mal. Esto se acaba y va a terminar muy mal. Esto se acaba y va a terminar muy mal. El agua sube, el hielo baja, hace calor y la lluvia ya no cuaja. No hacéis nada y no hacéis nada y va a terminar muy mal. Qué difícil es rimar con permafrost. Y ahora hay playa en Teruel, tu hijo sí lo va a ver. Ahora hay playa en Teruel. Calentamiento global, me derrito por la calle. Esto se acaba y va a terminar